Es el momento del análisis acá en Primera Impresión y ya tenemos contacto con Franklin Pareja, docente universitario, amigo de esta casa de televisión. Franklin, muy buenos días, muchas gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Hola querido Sandro, muy buenos días. Un gran saludo para todos quienes ven Televisión Universitaria en este momento. Franklin, bueno, se ha hablado mucho desde el domingo sobre el tema de las elecciones en la Argentina. Bueno, se ha hablado mucho de Javier Milei, que tenía que llegar a ser, o por lo menos las encuestas así lo anunciaban, llegar a ganar en primera vuelta, pero lastimosamente para Javier Milei, por supuesto, la situación se le ha complicado. Sergio Massa ganó con un porcentaje bastante alto y por eso te he invitado para no tanto hablar de Javier Milei, sino más bien hablar de Sergio Massa. ¿Qué es lo que ha pasado desde tu punto de vista, Franklin, para que el peronismo, el kirchnerismo mantengan de alguna forma en esta primera parte la coyuntura de hegemonía en la votación? Mira, Sergio Massa es probablemente uno de los políticos más experimentados de la Argentina. Tiene más de 30 años de trayectoria política. Era un declaradísimo antikirchnerista en su momento. Habló inclusive de que si él llegaba a ser presidente, haría desaparecer a la cámpora, a los ñoquis de la cámpora, como le llaman, porque son básicamente un grupo, sobre todo de jóvenes, que trabajan de forma orgánica, pero podríamos hacer análogamente a lo que se conoce en Bolivia como grupos de choque. Sergio Massa asume el Ministerio de Economía. En mi criterio, es probable que haya puesto condiciones y obviamente condiciones muy fuertes. Si tú te das cuenta, desde que el señor Massa asume el Ministerio de Economía, han desaparecido completamente del espectro político el presidente Alberto Fernández y la señora Cristina Fernández de Kirchner. No han vuelto a aparecer absolutamente más en la escena política. Primero, porque la señora Kirchner además tiene una sentencia judicial por corrupción. Y segundo, porque el señor Alberto Fernández prácticamente ha llevado a un pozo sin fin a la conducción de su gobierno, a tal punto que hoy es más parecido a un meme que a un estadista. Ambas figuras absolutamente perjudiciales para cualquier pretensión pues, de la sostenibilidad de una fuerza política como es. Se ha quitado de encima esta figura desprestigiada que es el kirchnerismo y la radicalidad y todo lo que conlleva esta mala reputación precisamente del kirchnerismo. El segundo elemento es probable que haya estado vinculada al manejo total de la campaña en el marco de su figura. No creo que haya sido un acuerdo, soy ministro y nada más. Yo creo que esto venía soldado, es decir, casado con la candidatura. De tal manera que a pesar de haber tenido una cierta resistencia interna, con Grabois particularmente, en realidad el hombre ya venía arropado porque prácticamente pues ganó en las internas, en las PASO, la candidatura. Y a pesar de todo el desprestigio que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa no hizo en absoluto un mal papel en las internas, sacó algo así como 17%, cosa que ya te hace ver cómo un hombre con todo en contra, a pesar de todo, en las PASO demostró que estaba muy cerca y sacaron casi un triple empate entre Milei, que sacó 29, Bullrich, que sacó 28, y el señor Massa, que sacaron 27, 29, 28, 27.
como diría Oscar Eid en su tiempo, triple empate. Pero este sí era un triple empate de verdad, no como el del 89, que no era realmente un triple empate. Claro. Bueno, ahora... Sergio Massa... Sí, sigue, por quiero favor. comentar este concepto. Sí. Porque claro, es increíble que la población argentina termine votando por un gobierno que hoy por hoy les tiene en más de 140% de inflación, a punto de entrar a una hiperinflación, con un nivel de inseguridad absolutamente desbordado, con un dólar que ha superado la barrera de los 1.000 pesos, imagínate eso, y obviamente con una serie de factores que precarizan todo lo que es una visión de futuro. Votar por una gestión de uno de los peores o quizás el peor ministro de Economía que ha tenido la Argentina durante todo este tiempo, nos hace pensar que la sociedad argentina o está mal de la cabeza o es autodestructiva. Entonces ahí vienen las cuestionantes. ¿Qué ha pasado? Bueno, de forma muy práctica, el señor Massa, entendiendo para empezar de que tiene en sus manos la maquinita del poder estatal, durante todo este tiempo después de las PASO, ha emitido más de 5 medidas directamente vinculadas a la generación y otorgación de recursos a la población. Ha bajado impuestos, ha regalado bonos, ha mejorado los niveles de ingreso de los jubilados y tú vas sumando todo eso, ha llegado por lo menos a una población de unos 5 millones de habitantes de beneficiarios con todas las medidas económicas. ¿Y qué es lo que ha obtenido en el resultado de las actuales y de la primera vuelta? Con relación a las PASO ha obtenido 4 millones más, es decir, 5 millones obtuvo en las PASO y ahora prácticamente ha obtenido 4.900 más, o sea, casi ha duplicado su votación Sergio Massa. Como puedes ver, no hay solamente que el libertario se cayó, estaba sobredimensionado, sino que aquí tú puedes ver cómo el uso, ¿no?, la utilización de una poderosa maquinaria en manos de un político extremadamente hábil y camaleónico como es Sergio Massa, ha terminado haciendo una gran campaña, independientemente de si te gusta Massa, no te gusta Massa. Tú sabes que en política son los éxitos los que finalmente determinan tu desempeño. Ahora, digamos esa radiografía de Sergio Massa, sin embargo, Javier Milei no ha hecho también su tarea, digamos, o no ha hecho un trabajo eficiente, más bien ha sido contraproductivo su campaña. Aparecer con una motosierra, decir que va a meter una bomba al Estado, al Banco del Estado, que va a recortar presupuestos, de alguna manera esto Sergio Massa utilizó para transformarlo y convertirlo en una especie de miedo a la población. Y es decir, la población dijo, bueno, aquí algo raro está pasando. Tú sabes que maneja gran equipo de campaña, de medios de comunicación, lo que no cree Javier Milei se contentó con ser el gritón, el que grita, el que va a sacar a la casta política, y parece que ahora bajó la tensión de Javier Milei y se acerca a Bullrich. Paradójico, yo lo decía esto, tanto criticaba la casta y ahora la casta más casta, llamémosle así, de la Argentina se está acercando con un discurso muy suave. Sí, pero tú sabes que de Javier Milei, fundamentalmente, Massa ha utilizado toda la maquinaria estatal para demolerlo a Javier Milei y Bullrich ha utilizado toda la maquinaria mediática, porque Juntos por el Cambio tiene una gran penetración en los medios de comunicación más influyentes en contra de Milei. O sea, Milei ha recibido ataques tanto de Massa como de Bullrich. Además, ataques demoledores. No había un solo día en que no le atacaran y no le pegaran por todo y de todo.
que si está loco, que si no es equilibrado mentalmente, que si está enamorado de su hermana, que si habla con sus perros, que si es misógino, pero lo más importante, Massa, que es muy hábil, ha instalado en el imaginario popular cosas sencillas que han tenido un gran impacto. Massa de cara a su electorado y a la población, ha instalado la idea de que Milei va a quitar derechos. O sea, si viene Milei, se acabó la educación gratuita. Si viene Milei, se acabó la salud gratuita. Si viene Milei, va a subir el pasaje. Si viene Milei, no vas a tener jubilación. Todo lo que puede generar un temor en la población, en una economía totalmente destrozada, han construido de Milei alguien que, a pesar de que están mal, pueden estar todavía mucho peor. Entonces, eso es lo que representa Milei. Por eso han introducido la mejor de las herramientas en campañas políticas, que es el temor, el miedo. Y Bullrich, del otro lado, en vez de focalizarse y polarizar su campaña contra Massa, ha polarizado su campaña contra Milei. Es decir, en vez de atacarlo a Massa, que en realidad era su verdadero adversario, se ha enfocado en destrozarlo a Milei a través de los medios de comunicación y a través de discursos de que apostar por Milei es un salto al vacío. Entonces, en términos de resultados, Milei ha sacado 30% en las PASO, redondeando, y ha sacado 30% en las elecciones generales, lo cual significa que tiene un 30% duro como piso. Y eso hace ver de que tiene posibilidades todavía de crecer. Pero ahora viene el baño de realismo, ¿no? La realidad está por encima de todo. Lo que decía Friedrich Nietzsche, este gran filósofo alemán, más allá del bien y del mal está la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Milei, con ese su discurso, no negocio con la casta, no negocio con zurdos, no negocio con X, con Z. Si no negocia, entonces obviamente el hombre va a terminar donde está y finalmente pasará al anecdotario. Ahora llegó el momento de la realpolitik. Tiene que hacer política, tiene que construir alianzas y tiene que hacerlo en tiempo récord, no hay tiempo. Cada día que pasa ya es mucho tiempo menos. Entonces, claramente ha cambiado 180 grados su discurso y claramente con la única fuerza política del espectro con quien puede negociar es con Juntos por el Cambio, que está del centro a la derecha. No va a ir en busca de electorado de izquierda, de Brennan o de Schiaretti. Por tanto, tiene una difícil misión de remontar contra todo lo que es la estructura de Massa, pero si logra una alianza inteligente con Juntos por el Cambio, y si Juntos por el Cambio entiende de que es más peligroso para ellos mismos de que Massa retorne al poder, es decir, que los kirchneristas peronistas retornen al poder con la figura de Massa, hoy por hoy tendrían que hacer una alianza de sobrevivencia, tragándose sapos y culebras para cerrarle la puerta a lo que es precisamente hoy por hoy Massa con todo el peronismo detrás. Porque algo que ha hecho Massa muy inteligentemente es deskirchenizarse, ¿no? Sacarse de encima esa estela desprestigiada del kirchnerismo. Pero lo que ha hecho es peronizarse. Y en la Argentina el peronismo no es una ideología, es una religión, es un culto religioso. Los peronistas, lo hagas bien o lo hagas mal, son absolutamente compactos y a pesar de todo ya ves tú que independientemente de las prebendas y dádivas, hay un piso duro que el peronismo mantiene y eso forma parte también de la explicación de que a pesar de todo el desprestigio que están viviendo, siguen siendo fuertes en el fondo. Ahora, Franklin, la alusión al periodismo me hace reflexionar en el siguiente sentido.
Bolivia tenía una larga tradición del MNRismo, es decir, el movimiento nacionalista revolucionario que nacionalizó las minas, el voto popular, las tres grandes medidas, ha mantenido precisamente el nacionalismo revolucionario que más allá de la sigla se mantiene en nuestro país, es decir, el nacionalismo revolucionario ha sido con el MNR, con las dictaduras militares, con los gobiernos liberales y con el gobierno del movimiento al socialismo. Ahora cambio la pregunta para el análisis de lo que está sucediendo con las elecciones adelantadas que está planteando Evo Morales. Es decir, no sé si Evo Morales se encuentra solitario y empieza a trabajar bajo las consignas, entre comillas, de Javier Milei, atacando a Luis Arce Catacora, denunciando corrupción, indicándole que habla huevadas, subiendo de tono cada vez más. Está más o menos por ahí esa visión. Y Luis Arce Catacora, al parecer, manejando todo el aparato gubernamental, está poniendo paños fríos. No sé cuál sería tu análisis en este caso, haciendo un parangón con las elecciones en la Argentina. Mira, yo lo que he venido siguiendo de Javier Milei, el hombre es profundamente institucionalista. Más allá del aspecto rockero, de su tono desenfadado, vehemente, histriónico, de sus acciones muy impulsivas, Javier Milei es un hombre muy inteligente, pero además profundamente institucionalista. La creación sobre él de que es un hombre rupturista, en fin, claro, es rupturista porque habla de romper con los privilegios de la casta política. Si eso le llama rupturismo, bueno, los rupturismos no son malos en ningún país corrupto. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros en Bolivia alguien que venga a romper el sistema para eliminar la corrupción en un país hipercorrupto como el nuestro? Y no porque lo digamos tú y yo, sino porque el expresidente acusa al actual gobierno de hacer negocios familiares, de proteger el narcotráfico y de ser altamente corrupto. O sea, imagínate, el jefe del partido le está diciendo a su propio gobierno eso. Si el río suena, pues será porque piedras trae. En el caso de Evo Morales, no es institucionalista, querido Sandro, y no es un hombre democrático, y no respeta las reglas, no ha respetado la Constitución. Se ha prorrogado una tercera vez de forma inconstitucional a título de que Bolivia se había refundado. Y después ha habido un referéndum, se ha reído en el referéndum. Ha ido una cuarta postulación a título de que es un derecho humano postular indefinidamente. O sea, no hay ninguna forma de comparar una acción de Milei en plan desestabilizador. Milei no es desestabilizador, es frontal y radicalmente opositor, con claridad, pero en el marco del juego democrático. En cambio, Evo Morales hoy por hoy es un frontal opositor, pero no necesariamente en el marco del juego democrático, aunque él se quiera hacer al democrático. El que ha violado la Constitución ha perdido autoridad moral para hablar de ser demócrata, y no una vez, sino varias veces. Claramente quien está en un gobierno tiene muchos recursos, tiene recursos económicos, tiene recursos judiciales, tiene recursos policiales, tiene recursos internacionales, y lógicamente eso configura un poder que puede, si se debe, utilizar en contra de una u otra acción política, es decir, el poder del Estado al servicio de una fuerza política o de una persona, porque en Bolivia lamentablemente el Estado funciona para personas, no funciona para el país. Entonces, esta es una lucha en la cual yo creo que Morales ya definitivamente está ya está en campaña, ya es candidato, él mismo ya lo ha aceptado, ya es presidente del partido, entonces ahora habla con más autoridad, ya es absolutamente crítico al gobierno del señor Arce Catacora, y en la medida en que pase el tiempo, las cosas en términos de economía en el país no están mejorando, no hay dólares.
no hay datos que informe el Banco Central como debería ser hace mucho tiempo, o lo hace a destiempo. Entonces ya no hay transparencia en el manejo de la información. Tampoco hoy por hoy tenemos la tranquilidad de irnos a dormir sabiendo que tenemos reservas de gas para poder sostener el tiempo que conlleva y no ser unos potenciales importadores de gas en el corto plazo. Y lógicamente un país absolutamente polarizado, tensionado, y ese es el clima donde Morales ha instalado una electoralización prematura. Lo lleva al presidente Arce al campo electoral cuando Arce debería estar todavía 2 años en plena gestión. Yo creo que esto no pinta bien. Morales obviamente es un político bastante experimentado, no le puedes negar eso, y todas las acciones que haga pues siempre le van a generar desestabilización, problemas al señor Arce Catacora. Hoy por hoy maneja una parte de la bancada del MAS y de la Asamblea Legislativa donde están los leales y radicales a Evo Morales, y eso va a hacer que la gestión del señor Arce Catacora sea condicionada, no va a tener la posibilidad de forma expedita, pues utilizar la plataforma legislativa para hacer viable su gestión, emitiendo leyes cuando se necesite y por lo que se necesite. Morales no vivió nada de eso. Morales vivió en su primer periodo con mayoría y su segundo y tercer periodo con 2/3. Entonces él tenía la posibilidad de hacer absolutamente todo lo que quería. En cambio, el señor Arce Catacora está con todo en contra. Tiene economía frágil, no tiene la Asamblea Legislativa controlada, es decir, todas las condiciones que son realmente complicadas que lo convierten en un gobierno frágil y en un candidato de papel. Por tanto, nada está dicho de que o va a ser Evo o va a ser Arce. Lo que contigo hemos dicho muchas veces, probablemente no sea ni Evo ni Arce. Pero obviamente estamos hablando en plan también de algunos probables escenarios. Es tan dinámico lo que sucede en Bolivia que quizás mañana pues estemos cambiando completamente el repertorio de nuestro análisis por eventos que todavía no estamos intuyendo o no estamos viendo. Bien, Franklin, como siempre, el agradecimiento por el contacto, por el análisis interesante, el parangón que hemos hecho entre las elecciones de la Argentina y las adelantadas campañas ya en nuestro país. Te agradezco y te mando un abrazo. Igualmente, Sandro, un gran saludo. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el profesor universitario Franklin Pareja, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés.